saludo, sean bienvenidos y bienvenidas a un programa especial de Autores de Historias, programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia. Este 2023 se conmemoran los 200 años de la fundación del Museo Nacional de Colombia. Este acontecimiento, que también es parte de un proyecto de Estado-Nación decimonónica en cabeza del general Santander y el general Bolívar, traían todos los valores republicanos. Para hablar sobre este acontecimiento hablaremos con el profesor y doctor William Alfonso López Rosas, que es el actual director del Museo Nacional de Colombia. Bienvenido, profesor, a este programa especial de Autores de Historias que va a ser transmitido en Radional. Pues tenemos, aprovechando la efeméride de los 200 años del museo, para que usted nos pueda hablar sobre todo lo que significa el museo para la construcción del proyecto de Estado y Nación que hay en Colombia. Sabemos que el museo se funda en 1823 y abre sus puertas en 1824. Pero antes, para de pronto entender también todo lo que significa el museo, nos gustaría saber sobre su vida, sobre cómo encuentra la vocación sobre la museografía en Colombia, cuál era el papel de la museografía en Colombia y el estado de la museografía en Colombia. Entonces, primero, si quiere, podemos hablar sobre su infancia. Por ejemplo, cuáles son sus primeros recuerdos, con quién vivía, en qué ciudad, cómo se desenvolvía en esos primeros años. Primero, bienvenidos al museo, bienvenidas al museo. Muchas gracias por esta bonita oportunidad de hablar a los colegas, a las colegas de la Universidad Nacional, a los estudiantes, las estudiantes de la Universidad Nacional y por supuesto al público que convocan los medios de la universidad. Volver después de 10 meses de una ausencia muy atropellada y en muchos sentidos no planeada en absoluto, pues siempre es muy bonito porque pues, como le decía a algunos amigos alguna vez, la Universidad Nacional es mi territorio y me conmueve mucho decir eso, es mi territorio. Bueno, mi infancia, qué pregunta tan difícil me haces. Yo creo haber tenido una infancia primero feliz, muy compleja como a todos los niños que tienen padres abandónicos, un padre abandónico, pero con una madre maravillosa y unas tías maravillosas. Yo digo que no tengo mamá, sino mamurriaje. Por supuesto, mamá siempre estuvo ahí al lado, junto a mi hermana y a mis primos, pero mis dos tías, dos mujeres maravillosas, que lo siguen siendo. Mamá, infortunadamente, ahora pues está quejada de un Alzheimer muy, muy agudo, muy atroz, diríamoslo. Pero ellas tres se encargaron de ofrecernos un espacio, una infancia, a pesar de toda la austeridad y las precariedades de su situación económica. En el barrio La Candelaria, en el centro histórico de Bogotá, yo siento que muy bonito, a pesar, digamos, de que el barrio en ese momento sufría un proceso de deterioro social muy complejo, ¿verdad? Eh, de todas maneras, la vida de la casa, con los primos, con mi hermana, con estas tres grandes mujeres, fue, yo diría que feliz en términos generales. Y feliz además porque, pues, en mi colegio, el Colegio Champañá, en donde estuve semibecado en algunos momentos y en otros apoyado por la hermana mayor de mamá, la tía Alicia, eh, siempre fue muy feliz. Y yo también pienso que ese mundo, digamos, más o menos encerrado, al que no podíamos salir mucho, el único lugar al que yo podía realmente ir es o bien a las casas de mis compañeros que vivían por ahí en el centro, o a la biblioteca Luis Ángel Arango, que era como un lugar, claro, cuando tienes 10, 12 años y el único lugar al que puedes ir es un lugar que con el tiempo para mí se convirtió en un espacio entrañable, si se quiere, porque allí, sin quererlo, sin proponérmelo, pues entré en contacto con espacios y con objetos y con dinámicas que luego me marcaron profundamente. Sí, el primer cuadro, primera obra de arte que vi en mi vida pues fue allí, digo, en vivo e indirecto.
Luego, cuando pues, me convertí en un lector insaciable, eh, sin tener dinero para comprar las novelas, pues estaba la biblioteca. En ese momento el servicio de la biblioteca era muy extraño, digamos, para las generaciones contemporáneas seguramente sonará muy raro el hecho de que teníamos que hacer largas colas durante un montón de Las tiempo. fichas bibliográficas. Las fichas bibliográficas, bueno, un montón de cosas, el protocolo para llegar a los libros, eh, todo eso, de todas maneras, era muy interesante y adicionalmente todo el servicio cultural, primero en el edificio de la biblioteca, más tarde en lo que se llamó por un tiempo la Hemeroteca Luis López de Mesa y luego ya pues cuando yo empecé a trabajar propiamente como guía y como educador de museos en lo que hoy se llama el Museo Botero o en ese momento pues la exposición permanente de la colección de arte del Banco de la República. Ahí más o menos eran los años 60, 70. Yo nací en el 64, en este momento tengo 59 años. Estamos Joven. hablando del año 74, 75, 76, 77. Es decir, finalizando la década de los años 70, iniciando los 80. Y, profe, ¿y tu familia de dónde venía? ¿Eran de acá de Bogotá, de la Candelaria? No, o- la familia de mamá es una familia boyacense eh, que se desplazaron durante la violencia de los años 50. El abuelo, el abuelo materno pierde pues sus tierras en Boyacá y pues tiene un periplo muy doloroso para la familia de mamá, que son cuatro hijos y cinco hijos. Uno de ellos muere muy temprano, los abuelos se mueren también muy temprano. La tía Alicia se queda a cargo de sus tres hermanos, ya que tienen 10, 12 años. Y pues hoy yo le digo la Big Mama, sigue siendo la Big Mama porque fue la gran mamá de todos. Una mujer maravillosa, con un sentido de la responsabilidad, pero el otro lado también con una forma muy amorosa de convocarnos bajo su autoridad maternal, ¿verdad? Eh, entonces sí, por ese lado es familia boyacense. Por el lado de papá, con quien yo no tuve mucha relación, porque él nos abandonó cuando yo tenía 6 años. Ellos, la familia de papá viene del Santander, Santander del Norte, de la zona de Ocaña, Ábrego, de esa zona, ¿verdad? Y con ellos no tuve nunca pues una relación muy, digamos, muy asidua, muy cercana. Eh, pero por el otro lado, guardo de la memoria de papá cosas que para mí son hoy muy importantes. La música vallenata, papá era un parrandero, mujeriego, bueno, parrandero. Tomaba mucho trago, pero era un aficionado al tango, a la música ranchera, a los vallenatos, a la música popular caribeña. Mamá también lo era, y sobre todo mamá, cuando ya papá se va y vamos creciendo con mi hermana y con los tíos y las tías, pues es la persona que nos enseña a bailar, que nos enseña un tipo de sociabilidad que para mí hoy es muy importante y que disfruto enormemente, digamos, este vínculo que yo siento con el Caribe, que es muy extraño porque soy tremendamente bogotano. La que a mí me pasa igual porque una parte de la familia también es... Porque Colombia tiene ese fenómeno centralizador Sí, y todos terminamos acá y pues hay una sincretización cultural. exacto, sí. Me parece muy interesante lo que dices sobre los años 70, la música tropical en Bogotá, de pronto no es como ahora que siempre la estamos escuchando, o que ya es como la música nacional. En ese momento, ¿cómo era el contraste con, digamos, con otras casas bogotanas de la Candelaria? ¿Cuál era el olor de la ciudad, el color de la ciudad? Pues, uy, mira, sabes, hace los últimos 3 o 4 años de mis investigaciones en historia del arte estuvieron dedicadas a sistematizar el archivo fotográfico de Humberto Grande, el famoso artista, grabador, pintor de los años 70, 80, digamos, muy conocido en el ámbito de las artes plásticas por su
vinculación profunda con el activismo político. En ese archivo, fíjate, yo encontré fotografías de la Candelaria del momento en que yo tenía 10, 12, 13 años. Y claro, el barrio estaba muy deteriorado, el centro de la ciudad. Ese centro de la ciudad que prácticamente en muchos sentidos ha desaparecido. Desaparecieron lo que llamábamos en aquel entonces los gamines, los ñeritos. El deterioro de la ciudad era muy grande. El transporte urbano era otro universo. Digo, hoy en día seguimos teniendo un sistema público de transporte muy precario, pero pues sus dimensiones y escalamiento pues son infinitamente diferentes, ¿verdad? Y la ciudad que yo empiezo a vivir en el centro a medida que voy ganando cierta autonomía y puedo desplazarme ya saliendo un poquito de la órbita de la protección femenina, que tendré, qué sé yo, 14, 15 años, que ya digamos, me hago cargo de ir con mis primos al colegio Champañá, bueno, ese tipo de cosas, tomar buses, ese tipo de cosas, pues es una ciudad, hoy la veo, decir, yo cómo me desplazaba en ese momento, porque era una ciudad muy paradójica, al mismo tiempo que tenía unos deterioros sociales muy grandes, era una ciudad segura. Sí. No sé si segura es la palabra, pero sí. Más, yo no me sentía en peligro. Más pequeña, más pequeña. Yo no, sí, no, yo no me sentía en peligro. O tal vez yo me sabía mover. Me sabía mover en el centro. En el ecosistema. Sí, en ese universo cultural tan complejo. Y ya, digamos, cuando entro a mi primera carrera en la Tadeo Lozano, pues esa parte del centro en los años 80 era tremenda, pero era imposible no ir al cine, digo, la Cinemateca. En ese momento, ¿dónde quedaba la Cinemateca? La Cinemateca estaba situada en una salita que tiene alterna el Jorge Eliezer Gaitán, sí. o sea, en la carrera séptima, entre calles 22 y 21. 23 y 21 ahora. Bueno, allí. Pues claro, no era peatonalizada ni nada, ese tipo de cosas. Y no estaba todavía restaurado el Jorge Eliezer. No. Y en esa época, digamos, que yo entro, el Tadeo Lozano que me dejó a mí, unos grandes amigos, muchos partidos de ajedrez larguísimos y un montón de cine, el mejor cine del mundo. Yo entré en un momento en que el Tadeo tenía un cineclub muy interesante, pero llegué a un momento en que los chicos que lo habían regentado y lo habían llevado a un momento muy, digamos, de muy alta calidad y de una gran movilidad de películas, entré a un momento en que eso se fue desmantelando y yo llegué en algún momento, como digo, entre ironía y mucho cariño, presidente y único miembro del Cineclub del Tadeo Lozano, y me encargué durante casi un año, casi 2 años de hacer programación en la sala grande del Tadeo Lozano, del edificio. En ese momento el Tadeo no tenía esta amplitud que tiene ahora en toda la manzana. Entonces ahí trabajaba muchas películas comerciales, Rambos, todo ese tipo de cosas, que nos permitía o que me permitía financiar la compra de bombillos, de los bombillos de proyectores de 16 milímetros para la proyección de cinearte los viernes a las 2:30, 2, 3 de la tarde. ¿Y las películas dónde las conseguías? Claro, era una Colombia diferentísimo, porque es que el internet, los teléfonos, el Facebook, todas esas todo cosas, analógico. Todo era analógico, pero había un servicio muy importante de cinematografía de las embajadas, sobre todo las embajadas de Alemania, la embajada de Alemania, la embajada de Francia, la embajada de la Unión Soviética en ese momento, que eran muy importantes. Y allí conseguíamos y movilizábamos. Y era un grupo de 3, 4 cineclubs que estaban en el centro y funcionaban en el centro, y teníamos una circulación muy chévere, digamos. Todo el cine expresionista alemán, eso era imposible verlo en otro lugar, y fue para mí muy importante eso. Y bueno,
Y ya de ahí entonces, desde muy pequeño, pues yo fui ¿Y qué películas recuerdas con cariño de esa de época? esa época, wow. Unas 4 o 5 que digas como esto. Nosferatu, una Nosferatu. película, wow, sí, una Murnau. película Murnau. maravillosa. El nacimiento de una nación, Mm, que fueron como películas que a mí, claro, hoy suenan como muy eruditas, ¿verdad? Pero fíjate que luego, con el tiempo, perdón, me permitieron dictar un curso que tuve como durante 4 años en la carrera de cine, el curso de estética, en la carrera de cine, y recuperar esas experiencias, esas lecturas de historia del cine, los debates, los cineforos que se hacían en aquel momento, que eran muy, tal vez muy, muy nice, pero en ese momento era pero muy poderoso. importante porque además, ahora me hace caer en cuenta de algo que no me he dado cuenta, de que en esos cineforos yo empecé a hablar en público, que era eso daba mucho miedo. Uy, sí, era hablar en público, hacer uso público de la palabra, es difícil, ¿verdad? Sobre todo en un país como el nuestro, en que es el uso público de la palabra, el uso público y la imaginación. Lo he hecho en muchos escenarios, casi que es un privilegio de clase en nuestro país. Pero bueno, ahí aprendí esto y bueno, cine maravilloso, autores maravillosos, Fellini, que es un autor pues maravilloso, El neorrealismo. el neorrealismo italiano, esas cosas son, hoy parecen muy raras, ¿verdad? Casi nadie habla de eso, o por lo menos, No en todos los círculos. sí, No, no, no. no, como que no es una moneda corriente. Tal vez en ese momento tampoco lo era, pero yo no tenía tanta conciencia de ese tipo de cosas, porque nos movíamos, o yo me movía en un circuito de chicos y chicas que éramos muy inquietos, lectores Voraces. voraces de toda cosa. Eso te iba a preguntar, de pronto, volviendo a los años 70, sobre qué literatura fue la que descubriste o la que más te interesó en el periodo de, en el que recorrías la Luis Ángel Arango. ¿Cuáles eran las que Pues lo te primero que uno va descubriendo por las lecturas del Colegio Champañá y ese tipo de cosas, digamos, muy escolares, por supuesto, Julio Verne y ese tipo de cosas, pero a medida que va uno encontrando y sobre todo por las referencias que nos iba haciendo un profesor y un profesor que fue muy importante y que tiene cierta connotación mediática, Andrés Hurtado, en el Colegio Champañá, él literalmente nos envenenaba la cabeza con lecturas. Por ejemplo, Andrés Caicedo, que lo conozco en las lecturas que nos proponía Andrés Hurtado, autor del cual finalmente hice mi primera tesis, la tesis de literatura. Lo conocí en el colegio con Andrés, con lecturas de Andrés y los autores del boom latinoamericano, la poesía latinoamericana, la conozco allí. Y claro, uno oye luego el olfato, no sé qué es lo que lo lleva a uno a encontrar cosas que son autores que para mí son entrañables y pues que hoy no puedo sentir que por ejemplo, uno en particular, no sé, Ernesto Sábato, Sábato, Julio Cortázar, para Cortázar? mí. ¿Por qué me hablabas fuera de cámara, de micrófonos, lo difícil que era conseguir Rayuela para ti en No, ese eso momento? fue, no, pero es que además los libros eran carísimos y eran imposibles. Yo recuerdo que mamá me regaló Rayuela porque no se conseguía en librerías y ese era como un hito, digamos, las primeras veces, los primeros capítulos que yo pude leer fue en la Luis Ángel Arango, pero era un libro que todo el mundo pedía, era muy difícil tenerlo. Eh, y mamá me lo regaló cuando yo tenía 16, 17 años, fue así como, mamá llegó un día con eso, con el libro y unos tenis North Star, que se llamaban en aquel entonces. Y eran como, wow, el regalo para un adolescente perfecto. Y ahí, de pronto, ya cuando estás en la Tadeo, que estudias comunicación social, Sí. periodismo, ¿qué leían ahí con los compañeros? ¿Cómo era? Uy, empezamos a leer Ahí todavía estás viviendo en casa Sí, en casa de de tu mamá. madre. Yo salgo de casa de mamá cuando recién me graduó de la Tadeo, debo tener 20,
22 años, 23, ya no recuerdo con exactitud, porque además entrando a la Tadeo, o estando, sí, estando ya en la Tadeo, no, tal vez un poquito después. No, a ver, estando en la Tadeo yo empiezo a trabajar en un restaurante que hoy es muy famoso, Andrés Carne de Res. Y en Andrés Carne de Res, el salario de mesero, a pesar de que era muy, muy pequeño, me permitió empezar a imaginar que sí podía salirme de la casa de mamá y vivir en una especie de comuna universitaria. Sí, yo creo que fue fui bordeando, terminando mi primera carrera, 22, 23 años. Y muy difícil trabajar y estudiar. Claro, a muchos nos toca, ha tocado. Yo no lo, claro, Pero seguramente, en ese momento, además, sí, como era, pero que Andrés sabes, quedaba en Chía, te tocaba ir sí, hasta la claro, pero Tadeo. los fines de semana, Ah, sí, era una cosa, como que uno yo no sé, a los 22 años uno puede hacer todo. Los tiempos, las energías. Yo no lo recuerdo como un momento difícil. como abrir perspectivas. Claro, seguramente era muy, muy angustiante salir de casa, pagar el arriendo, y hacerte cargo de ti mismo, pero hacerlo con otros amigos y amigas del mismo nivel, como una misma Hay mucha situación. alegría, mucha... Sí, claro, daba mucha angustia, pero una especie de solidaridad, de espíritu de grupo, eh, y unas amistades así entrañables, amigos y amigas que hoy para mí siguen siendo, aunque no los vea tan cotidianamente, pero uno se encuentra con ellos, con ellas y es como, pues nada, como si los hubiera visto anteayer son como Y son hermanos. como hervideros, como laboratorios de experiencias, de imágenes que me imagino que después todo eso que se construye entre ustedes son las tesis que se proponen ya Sí, más sí. grandes. Fíjate que hay dos cosas que ahí son chéveres, muy bonitas para mí. Eh, cuando yo salgo, el primer apartamento que rentamos con unos amigos sí, ya propiamente de literatura. Allá entraste a la universidad. Sí, yo entré a la universidad, a la Nacional. ¿Cómo fue entrar a la universidad? Uy, es que digamos que siempre quise ser escritor y cometí hoy por ahí un par de novelas y muchos cuentos y algunas poesías. Por fortuna todo desaparecido. Bueno, desapareció totalmente. Claro, eso se quema, eso se quema. Ah, no. Bueno, Kafka mandó a quemar y no lo quemaron. Entonces, Bueno, no sé, ojalá no esté quemado y se pueda yo recuperar quemé después. todo eso. Eh, no, el punto es que cuando salimos con el grupo de amigos, rentamos un apartamento frente a la Biblioteca Nacional, Sí, como en la quinta. sobre la calle 24, frente a la biblioteca, un edificio que hoy sigue en pie, un edificio de los años 70, un edificio que en el momento en que lo alquilamos era maravilloso, porque era un quinto piso, eran casi 300 metros cuadrados del bloque exterior sobre la 24. Pero en el momento en que lo rentamos con tres amigos de literatura y otro chico que también trabajaba conmigo en Andrés Carne de Res, que estaba estudiando ingeniería en los Andes, Carlos Aya, no nos dimos cuenta quiénes eran nuestros vecinos, sino que el edificio y el apartamento nos pareció perfecto, enorme, una cocina enorme, con buena agua y mucha luz, y pues nada, todo estaba, pues no era un apartamento de estrato 5, pero era perfecto para nosotros. Y cuando nos pasamos y nos dimos cuenta quiénes eran nuestros vecinos, los chicos que se prostituían en aquel entonces en el Terraza Pasteur, pues nos dimos cuenta que nuestro entorno era bien particular. Si iba a preguntar, ¿cómo describirás entonces? Ahí estamos más o menos en Estamos finales de hablando los años 80, empezando los 90. mediados de los años 80. Sí. ¿Cómo era la vida social y cultural? Porque ya acabas de contar una experiencia, también me Mediados de los contabas años sobre 80, tal vez finalizando los años 80. el Teatro Embajador, también me contabas que había... Sí, se mira, reunían fue, digamos, ese entorno, y pues nosotros éramos cinéfilos, cinéfilas. El espacio que finalmente alquilamos
terminamos llamándolo el Centro de Altos Estudios Pedro Almodóvar. Uno se puede imaginar bastantes cosas de esa comunidad universitaria. Claro, Un porque... hervidero cultural, social, de experimentación. Sí, y al edificio le llamamos el Pedro Almodóvar, pues porque teníamos un vecindario almodovaresco completamente, eso era como... La movida bogotana. Y sí, además llegaba en ese espacio, en ese apartamento que, digamos, pudimos hacer muchas cosas y leíamos, yo recuerdo los domingos en la mañana que muchos amigos llegaban a dormir la rumba el sábado en la noche o el viernes en la noche, pero el domingo en la mañana casi siempre amanecíamos y hacíamos grandes desayunos mientras leíamos y alguien se leía en voz alta un texto y no, ¿sabes? No era un gesto de pedantería, sino era una cosa como... Natural. Sí, yo recuerdo, por ejemplo, la lectura, lecturas tenían? la poética de Aristóteles. Pero lo hicimos, no sé, y claro, los amigos y colegas y compañeros que estudiaban filosofía en la Nacional, en los Andes, ahí llegábamos, y era un mundo realmente, en muchos sentidos, muy inocente, pero, ¿sabes? Siempre como muy centrado muy entrañable y sobre la lectura, compartir libros, compartir películas, compartir exposiciones. ¿Y tú crees Y que en compartir la ese vida. momento todo lo que hablaban, todo lo que vivían, se ve reflejado después en propuestas No sé, pero teóricas? ¿Siempre están ahí? ¿O? claro, pues hoy, por ejemplo, Luis Noriega, que es hoy un escritor más o menos reconocido, Miguel Manrique, que también es otro escritor reconocido, Connie Camelo, que es un artista muy importante en Canadá, eh, los los compañeros que luego se hicieron arquitectos, Nancy Camacho, por ejemplo, que hoy es la directora de la Escuela Taller de Boyacá, todo eso está, digamos, creo que nos marca profundamente y nos marca la manera de pensarnos como profesionales, ¿verdad? Y sobre todo, ¿sabes? A mí en particular me parece que va a marcar profundamente algo o que va a construir profundamente algo que es clave para pensar el trabajo de los museos, que es trabajar colectivamente, trabajar en grupo, trabajar interdisciplinariamente, trabajar dialógicamente. Para mí eso es, yo lo aprendí ahí, o lo construí ahí en esos escenarios de lecturas, de compartir muchas noches haciendo trabajos, qué sé yo, ese tipo de cosas. Y ya por esa época entras también a la vida de los museos. Creo que presentas un concurso Sí, que ganas con las venidas. no, yo entro a la Tadeo, perdón, yo entro al equipo de guías, el grupo de guías de la Luis Ángel Arango al principio de los años 90, sí, tal vez, no, 90, ahora no tengo el año con precisión, pero se da porque cursando la carrera de literatura, yo me encontré primero con que esa primera cohorte, yo entré en la primera cohorte de la carrera en año 88, creo que fue la mitad del año 88 hacia adelante. Mi corte, esa primera corte, era gente muy grande, tenían 35 o 40, muchas de ellas, pues ya era gente grande. Y tenía una vida bohemia Fuerte. demasiado radical para Okay, mí, vale. digamos. Ese mundo familiar de la Candelaria, y sobre todo, ¿sabes? Algo que me marcó mucho, porque papá, su alcoholismo, la violencia intrafamiliar, digamos que a mí siempre fue como un asunto que para mí me marcó muy fuertemente, ¿sí? ¿No? Rechazar ese aspecto Sí, de la vida. ese tipo digamos, de forma de ser, no sé. Pues no, digamos, no lo disfrutaba realmente. Yo eso no lo disfrutaba otras cosas, ¿verdad? Y aunque las toleraba perfectamente, en la Candelaria, pues era un mundo muy, muy bohemio, sí, y además muy centrado en las casas. Eh, pues no lo podía disfrutar, digamos, o compartir. No era sobre ese elemento que yo podía armar en ese momento mis amistades y mi cotidianidad. En cambio, en artes plásticas,
encontré amigos maravillosos con quienes, y encontrar la escuela, el edificio de Bellas Artes, el olor a trementina, el olor al óleo, ver a los chicos y las chicas pintando, eso que yo había visto en la Luis Ángel Arango, me empezó a mí a fascinar muy explícitamente. A partir de eso, por ejemplo, tomé muchas clases como asistente, con clases con Germán Rubiano, con Ivonne Pini, bueno, los profesores que en ese entonces estaban empezando a fundar el Instituto de Investigaciones Estéticas. El instituto fue fundado en el 78 y yo te estoy hablando, sí, de mediados, la segunda mitad de los 80 ya. Sí, ya está, digamos, está establecido. Hay una Sí, continuidad ya en está el establecido, instituto. pero son grandes profesores. Y además, en ese momento la reforma curricular que se hacen aparecen los cursos de contexto. Entonces eso era fascinante, no sé, encontrar un curso como, a ver si me acuerdo, Galileo y Newton, que dictaban los profesores José Granés, Carlos Augusto Hernández. Uy, esos cursos eran maravillosos. O Y que Rubén desde, Jaramillo, Introducción a la Modernidad, o los cursos que dictó el profesor Guillermo Páramo, Rito y Mito, y eso era impresionante, con todas, muchas gentes, y estos cursos que dictaban los profesores del instituto en Historia de la Arquitectura, Historia de las Artes Plásticas, Historia de la Música, eso era, pues para mí eran encantadores. Entonces a mí me marcó muy fuertemente ese lugar, y hablando con los colegas, los amigos de ese entonces, los compañeros y compañeras, hablando sobre pintura, hablamos mucho y hay un momento de ellos, no recuerdo si es Connie Camelo, si es Gabriela Salamanca, es que ya no recuerdo, quien me dice, cuando se abre una convocatoria para entrar al grupo de guías de la de la Luis Ángel Arango, me dicen, William, preséntate. Cuando nosotros hablamos contigo sobre lo que hacemos, entendemos qué es lo que estamos haciendo. Y yo, ¿qué? chévere, ahí es como un primer pinito Sí, hacia la vocación. sí, como. Y dije, bueno, wow. Y entonces me presenté, por supuesto, en ese momento, digamos que mi cultura visual e historia tal vez llegaba a Picasso, de ahí en adelante, arte contemporánea, pues no. Eh, y presenté ese examen, un examen que fue muy interesante y que lo construyó una persona que yo había conocido en la Escuela de Artes de la Nacional, Jaime Cerón, que hoy es el curador del Museo de Arte y que fue jefe mío muchas veces, eh, tanto ahí, luego cuando fui secretario de la Academia Superior de Artes de Bogotá y Jaime fue el rector. eh, entonces ahí conocí a Jaime y Jaime había armado, junto con Carolina Ponce de León y otras personas del grupo de guías anteriores, de guías anteriores, un examen para recibir a una nueva generación de educadores de museos. 100 preguntas sobre 100 imágenes, eh, un curso, teníamos que hablar, otra parte en donde teníamos que hablar sobre una imagen la mayor cantidad de tiempo y luego presentar un texto escrito sobre algún aspecto de interpretación o de la historia del arte. Y ahí elegiste el de palabras y las cosas, güey. Ahí yo había estado leyendo hacía mucho tiempo, o bueno, no mucho tiempo, un tiempo atrás, Las palabras y las cosas de Michel Foucault, que es un libro difícil de leer, digo, ahora, sin una guía, pero me tenía fascinado sobre todo el primer capítulo cuando él habla de las meninas. Y pues claro, empecé a leer y a ver mucho el cuadro, tratando de entender cuál era la tesis central de Foucault. Y uno de los cuadros que estaba en el examen era Meninas, uno de los 10 cuadros que creo yo pude O sea, que reconocer. quedaba Sí, el resto. Sí, claro. perfecto. Y claro, cuando me pusieron, escogí las Meninas y prácticamente pues desarrollé la lectura que hace Foucault de Meninas en ese espacio. Y ahí entré y yo creo que desde ahí pues yo no me he desvinculado jamás del mundo de los museos. Encontré un lugar muy poderoso. Yo siento que de pronto cuando hablas de toda esa experiencia que tuviste desde la guianza, desde la, pues también dirección de la división de educación y de cultura,
como que ese primer amor y también larga experiencia se ve reflejada en la teoría o en la tesis que plantea sobre el proletariado museográfico, ¿Museológico? museológico. Claro, porque pues, digo, en aquel entonces sigue siendo mucho, la mayoría de los museos son estructuras muy piramidales. Digamos, hoy los museos han hecho un esfuerzo enorme por pensarse en otras estructuras de gobernanza y otras formas de articulación organizacional, pero digamos las curadurías pues juegan un papel muy central, ¿verdad? Y sobre todo en el Banco de la República, que en aquel entonces pues era una institución súper piramidal, lo sigue siendo creo, pero teníamos una ventaja enorme que las personas que dirigían la sección de artes plásticas, primero Carolina Ponce de León y luego José Roca, armaban una especie de sombrilla sobre el grupo de guías que normalmente estaba integrado por personas que venían de la Universidad de los Andes, de la Nacional, de la Tadeo, de la Central, de la Pedagógica. Éramos estudiantes y era muy interesante porque tanto, tanto Carolina como José se encargaban de generarnos un espacio muy horizontal y al mismo tiempo eh, no sé si decir desjerarquizado, pero sí muy propicio para construir colectivamente conocimiento. Porque pues por el otro lado, las tareas que nos poníamos era hablar de arte contemporáneo y las preguntas que nos hacíamos, ¿cómo, ¿para qué hablar de arte contemporáneo en una ciudad? Pues si Bogotá nos parece una ciudad injusta, pues imagínense los niveles de injusticia epistémica, por decirlo, o pedagógica o artística, la accesibilidad, estas preguntas no se las hacían, ¿Para qué? no se hacían en ese Y momento, después el cómo. pero el para qué y el cómo eran fundamentales, y sobre todo, cómo hablar de arte contemporáneo a un público que, pues la mayoría de las veces venía, pues con unos niveles, digamos, de formación muy básicos, pero que entendíamos en el diálogo con una obra de arte podían encontrar un momento muy significativo para eh, agrandar su experiencia en el mundo. Y por ejemplo, en ese sentido que pues planteas algo que es interesante y es el elitismo en ciertas instituciones, por ejemplo en el museo, en este caso por ejemplo el Museo Nacional. ¿Cómo has visto que haya cambiado esa estructura, pero también cómo ha cambiado el público desde los años, pues no sé, 90, con estos 25 años? Pues mira, cuando yo entré al Museo Nacional a dirigir el área de educación, después de haber sido el líder del equipo de educadores del Museo Nacional, de la Biblioteca Luis Ángel, eran como 4 años, 2006 más o menos hasta el 2000. Cuando entré a este museo, el cambio fue para mí traumático porque el Museo Nacional entonces pues era una estructura súper rígida. En el centro de todo eso estaba las curadoras Beatriz González y Margarita Reyes, la dirección la estaba ejerciendo Elvira Cuervo y digamos era muy piramidal, muy rígido, ¿verdad? Y por el otro lado, los públicos del museo, mayoritariamente, digamos, los públicos sobre los que se pensaba muchísimo, pues era uno, o los que uno veía en esas estructuras que se manejaban en aquel entonces, pues sí, eran básicamente capas privilegiadas de la sociedad. Claro que teníamos público, digamos, general en ese momento, pero todo el circuito sobre el que se movía la reflexión del museo era muy elitista, ¿verdad? Entonces esa jerarquía empezaba, pues yo venía de otro universo del arte contemporáneo y me encuentro pues, aunque pues el museo lo conocía, sobre todo porque desde las- la, la apertura de la exposición permanente de la colección de arte colombiano del Banco de la República se hace en el año 96. Y nosotros empezamos a estudiar esa exposición, esa colección, más o menos desde el año 94. Y Beatriz González, que era curadora en ese momento de las colecciones de arte e historia del Museo Nacional, era curadora de esa exposición junto con Darío Jaramillo, que era el subgerente cultural del banco. Entonces, estudiar esa colección y esto, pues obviamente la exposición que estaba abierta era esta, entonces
era un espacio que empecé a conocer con cierto grado de, digamos, de minucia en términos de su colección, ¿verdad? Cuando entré ya propiamente a dirigir el museo, a dirigir el área de educación, pues me encontré con una estructura organizacional que para mí era tremendamente rígida, comparada con ese espacio muy distensionado que teníamos en la Biblioteca Luis Ángel Arango, a pesar de que pues, nosotros éramos la última escala social del banco, porque éramos... Y como sí, todo proletariado, el que más trabaja. claro, sí, trabajamos mucho, un chingo, pero por el otro lado, pues nos pagaban al destajo, eso era visita guiada, así se pagaba. Y Recuerde, sin embargo, siento que es desde esa experiencia que puedes elaborar toda esa autorización, sí, que ahorita vamos a profundizar sí. más tarde, que hablaremos de la ley que propone sobre los museos, la nueva propuesta Digamos que conceptual. ahí encuentro, la primera vez que yo me encuentro con la palabra museología es ahí. Y es ahí gracias a las conversaciones con Carolina y sobre todo con José Roca. José, aunque no era muy mayor a nosotros, ella había ido a la Escuela de Patrimonio del Louvre, traía bibliografía museológica. Si estoy leyendo un artículo tuyo y arrancas también con los conceptos de Roca. De José, Son interesantes. sí. Yo siento que es una persona que a mí particularmente su forma de ver, su generosidad intelectual, su bonomía, su tranquilidad, su serenidad, su talento, es un gran museógrafo, un curador maravilloso y su perspectiva sobre el arte contemporáneo a mí me influyó mucho. Es un profesional, un maravilloso profesional y un gran jefe, uno de los grandes jefes que he tenido en mi vida. Y ahí además, creo que me contabas que hay también una introducción nueva conceptualmente, entra la semiótica, hablas Sí, de eso viene muy Calabrese. fuerte. Sí, Omar Calabrese, Humberto Eco, Julia Kristeva, eso se da fundamentalmente en el Departamento de Literatura de la Nacional, aunque en ese momento hablar de semiótica y juntar semiótica y literatura era casi herético, ¿sí? Porque las corrientes principales sobre las que se pensaba la teoría literaria eran las materialistas y, digamos, más bien filosóficas. Qué sé yo, Georg Lukács. Como generación alcanzas a tener las dos. Sí, digamos, por este encuentro, es que siempre, digamos, en mi experiencia vital, los grupos de lectura, los grupos de amigos son muy particulares. Allí empezamos a leer muy autónomamente en principio, en un grupo que llamábamos también con mucha ironía el grupo Mu, porque en un país donde todos rebuznan, nosotros preferíamos mugir, una pedantería un poquito naif. Ahí empezamos a leer y sobre todo a leer Humberto Eco, Lector in Fábula, Semiótica General, bueno, ese tipo de textos, a Omar Calabrese, allí. Y luego nos encontramos con Fabio, el profesor Fabio, Sí. Fabio Jurado, Fabio Jurado, que nos protege, digamos, del rigor de los otros profesores y profesoras que leían más desde la sociología literaria. Está diciendo de Lukács y Lukács, bueno, eso es materialismo, la sociología fuerte de ese momento. Y Fabio nos permite hacer esa lectura y nos vincula a muchos de nosotros a los grupos de trabajo que realizaban baterías de preguntas para el Servicio Nacional de Pruebas. Ese es un trabajo muy fuerte que nos sirvió mucho, esas reflexiones sobre el texto, la unidad textual, la interpretación semiótica, el proceso semiótico de la lectura. Todos estos elementos para mí son muy importantes y alimentaron muy fuertemente la forma como yo abordaba mi tarea como educador de museos. muy interesante porque si viendo esa primera formación materialista es la que, digamos, se da la conciencia del proletariado. Sí. Y la segunda es también cómo, porque me parece muy interesante ese concepto que tienes, que es el de que la misma comunidad, la misma ciudadanía colombiana genere sus propios significados en el museo. Entonces ahí veo como la síntesis de las dos. Sí, digamos que la propuesta, de las propuestas, aunque vamos a hablar seguramente más adelante de ello,
digamos, uno de los elementos que a mí me parece importante para poder hacer viable y pertinente y sostenible una institución como el Museo Nacional de Colombia es que debe pluralizar la enunciación museológica. Así que, ¿qué se dice en el museo? ¿Quién lo dice en el museo? ¿Para qué lo dice? ¿Cuándo lo dice? ¿Y a quién se lo dice? Es fundamental. Si uno no centra su reflexión, digamos, sobre la enunciación museológica, pues va a ser muy difícil que hacer sostenible, hacer posible pensar la nación, que es el objeto fundamental, misional de esta institución. Y plural y no cooptada por Claro. una parte, que realmente fue la parte con poder. Sí, no hacerla funcional a un proyecto tan piramidal. Sí, no, digamos, desmantelar ese carácter funcional que ha tenido este museo y otros museos del país, ¿verdad? Ese carácter oligárquico que ha tenido, de ser un escenario, una plataforma de distinción social para ciertas fracciones de las élites, o de ciertas élites, no necesariamente élites sociales, políticas, sino también élites académicas, ¿verdad? Y efectivamente pensar que es una institución que nos permite construir las condiciones de posibilidad de enunciación de la nación como un basamento para imaginar la paz. Yo siempre he pensado así, uno de los debates que hemos tenido aquí adentro con el brillante equipo de colegas que tengo, que estoy liderando, estoy coordinando, es precisamente ese, es decir, no hay paz en Colombia hasta que no haya nación. Y esa nación no puede ser pensada en una matriz decimonónica o setentista o autoritaria, sino... Hay algo más desde creación, desde las bases. Sí, creación colectiva, es una creación colectiva. Y creo que la matriz narrativa que hay que aparece en la Constitución del 91 y la arquitectura, la gobernanza cultural que ella inspira, polifónica, pluriétnica, multicultural, radicalmente plural, es lo que me parece que sí. Y el papel del museo es la construcción simbólica. Sí, claro, está situado muy fuertemente. Y ahí, pues, viendo ese papel, que también es muy moral, muy ético, ¿no? O sea, no es neutro el museo, sino que tiene una función. Terminas tu primera relación con el museo como en los años 2000, ¿no? Sí, yo me salgo del museo, del Museo Nacional, yo salgo cuando Álvaro Uribe Vélez empieza su gobierno. Sí, yo recuerdo cuando hablé, que renuncié y le informé a Elvira Cuervo, otra de las grandes jefes que he tenido en mi vida. Elvira, una mujer muy brillante. Ella me decía, no, pero William, no renuncies, vienen tiempos muy buenos para el museo. Álvaro Uribe Vélez es un gran líder. Yo no coincidía con ella, por lo que se sabía de él en el campus de la Universidad Nacional, ¿verdad? Sí. Sobre todo Jaime Gómez, Jaime Gómez no, me equivoco. Bueno, lo que se sabía en la universidad era muy importante para es decir, yo no me sentía bien, además el clima laboral del museo era muy complejo y yo preferí, ya había entrado como profesor de planta en la universidad, pasé el examen como profesor de cátedra, pero en la planta, y pues me lancé. Yo siempre había vivido muy austeramente, entonces dije no, vuelvo a vivir austeramente, pero tranquilamente. Y ahí pasé a la universidad y salí de aquí pensando en que Colombia o el país necesitaba una formación en museología, la profesionalización en museología. Eso aquí en el museo pues se empezó a hacer como una cosa evidentísima, ¿verdad? Entonces llegué a la universidad, particularmente al Museo de Arte, que estaba dirigido en ese momento por Marta Convariza Osorio, una colega que se nos murió hace un año,
y a quien admiraba desde antes y pues que de ahí en adelante 20 años largos de trabajo juntos, pues nos hicieron construir ese proyecto que creo es mi principal proyecto profesional hasta el momento. La maestría en Museología y Gestión del Patrimonio junto a otra persona que es vital para el proyecto, el profesor, geógrafo y museólogo Edmond Castelli. Sí, ya de pronto para terminar este primer bloque, que hablar sobre esta maestría, que digamos, si entendemos todo tu ciclo vital, vemos primero esa guianza que te da esa conciencia de proletariado y la necesidad de profesionalizar el museo que no está, y lo haces en la creación de la maestría. Sí. Si quieres hablarnos de la maestría, del interés, de la creación y también del doctorado que hiciste también en... Ya. Pues la maestría, como te digo, fue surgiendo. Yo salí del museo, como te digo, dije, bueno, nada, me lanzo a vivir austeramente nuevamente, pues ya empezaba a tener como cierta holgura en mi salario, qué sé yo. Y cuando entro, cuando vuelvo al museo, ya al Museo de Arte de la Nacional, tuve como 5 meses de abstinencia museológica, porque aquí tuve, pues era un trabajo grande, éramos un grupo grande de educadores, una agenda museológica muy compleja. Aquí aprendí, digamos, con mucha mayor, digamos, claridad la arquitectura organizacional del museo, la función museológica, ¿verdad? Las funciones museológicas y las lecturas que empecé a tener ya mucho más conscientemente para hacer más claro mi trabajo, para comprender más claro mi trabajo como coordinador del área de educación y cultura del museo, los temas sobre educación patrimonial, sobre educación museológica, la teoría museológica contemporánea, encontrar con la historia de los museos, que fue muy importante, es clave para poder articular ese momento. ¿Está funcionando el sonido? No, estaba mirando, porque es chévere lo que dijiste ahorita de un museo. Claro, así es el museo, claro. Sí, una toma ahorita de la... Así es el museo, claro. Entonces, y da alegría, sí, que suene así. porque estaba viendo unas estadísticas que ustedes mostraron en la ley de que pues todavía el porcentaje de colombianos que visitan los museos no es muy poco, es bajito. es muy, digamos, es marginal en relación con las posibilidades que tenemos de atender públicos y construir proyectos pedagógicos para diferentes tipos de públicos y pensar que los museos en Colombia, digamos, de gran calado como este o como, qué sé yo, el Museo de Antioquia o el Museo de Arte Moderno de Medellín o Maloca o el Parque Explora y los otros museos, digamos que en general son casas museos lo que tenemos en Colombia. Eso habla muy bien del tipo de política pública de la memoria o de la amnesia que hemos tenido más bien. Siempre hay un juego dialéctico, paradójico entre sí, es paradójico. Construcción de nación, construcción de memoria y amnesia. Y amnesia. Siempre hay una parte discriminada que, claro, con el proyecto que tú lideras, se espera que se supere hasta un cierto punto. Hasta cierto punto, es decir, es que es clave que, digamos, con la ley de museos queremos que definitivamente los museos empiecen a tener un lugar protagónico en la construcción ya de una política pública de la memoria que efectivamente sea coherente con la Constitución del año 91 y que nos permita hacer sostenible la paz. Si quieres podemos profundizar este aspecto museológico haciendo un recorrido por el museo, caminando. Perfecto, mientras charlamos sobre esa tesis tan interesante que tienes de que sean las ciudadanías, sean las comunidades las que construyen los significados y la nación, y los símbolos de la nación. Sí, gracias, claro que sí. Entonces, profesor, hablemos acerca de la maestría. ¿Cómo surge? ¿Cómo se da toda esta mecánica de la profesionalización?
Sí, yo salí del Museo Nacional final de 2002, principios del 2003. Ya había ingresado, ya había ganado el concurso como profesor de planta, digamos, de cátedra. Y salgo del Museo Nacional, digo, con la idea efectivamente de que uno de los proyectos como profesor de la universidad que quería hacer era empezar a imaginar un programa de profesionalización de la museología. Digamos, todos los temas, todos los problemas, todas las dinámicas profesionales en las que yo había estado involucrado durante los últimos 4 años, ¿sí? Ese final del siglo y principios del siglo XXI, digamos, me inclinaban a pensar en esa posibilidad. Cuando llegué a la universidad ya como profesor, Marta Convariza Osorio me recibió en el museo. Ella estaba directora del museo y recibió el proyecto. Marta, junto con otras profesoras, María Elena Ronder, María Elena Bernal, María Claudia Romero, habían pensado un proyecto de maestría como 10 años antes, ¿sí? Lo habían pensado para la Tadeo Lozano y partimos de ese documento inicial para empezar a imaginar el proceso de desarrollo, digamos, curricular. Coincidencialmente, en abril de 2003 llegó a Colombia Edmond Castelginovar, que hoy es profesor, geógrafo y museólogo, que llegó al país y lo conocí. Lo conocí por una persona que había sido parte del grupo de guías y grupo de educadores del Museo Nacional en ese tiempo en el museo y que en ese momento estaba trabajando en el Museo de Bogotá, o en lo que hoy se llama Museo de Bogotá. En aquel momento todavía se llama Museo de Desarrollo Urbano. Ángela Vaca se llama ella y Edmond entró a trabajar como museólogo al Museo de Bogotá. Nos conocimos e inmediatamente coincidimos. Edmond también venía con la idea de armar una maestría en museología en Bogotá. Le había presentado un proyecto inicial a la Universidad Externado, pero allí no había, digamos, cuajado. Entonces, desde 2003 a 2006, con Marta y con Edmond y con otros colegas del Instituto de Investigaciones Estéticas, nos dedicamos a pensar el programa, a dedicar a leer, a estudiar los referentes internacionales de formación en museología en América Latina, en Francia, en Estados Unidos, en España. Y entre 2003 y 2006 diseñamos el programa. Coincidimos con un momento político muy particular de la historia de la Universidad Nacional, la segunda rectoría de Marco Palacios. Y eso nos ayudó además con el apoyo de quien hacía las veces en ese momento de decano de la Facultad de Artes, que es el arquitecto Fernando Montenegro. Fernando nos ayudó, él contrató a Edmond, pues, Edmond no era profesor en aquel entonces, y en 2006 salió aprobado el programa por el Consejo Superior Universitario. Duramos 2 años organizando elementos de logística, nutriendo la biblioteca de bibliografía museológica, estableciendo, digamos, la red, el tinglado internacional de colegas que tendrían que venir a dictar clase en la maestría en museología. Y en 2008 arrancamos el trabajo. Hay que decir algo muy importante y es que desde el principio en nuestros debates pensábamos que la maestría en museología, además de formar la primera generación de museólogos y museólogas del país, debía cambiar las condiciones de administración de los museos del país. O sea que teníamos desde el principio un etos político, si se le puede llamar así, muy claro y muy radical. Y desde ese momento, digamos, iniciamos a generar muchos proyectos. Por ejemplo, a la Vicerrectoría de Sede, ya en cabeza de Fernando Montenegro, cuando pasó a esa instancia, le propusimos la creación de la Dirección de Museos y Patrimonio de la sede de Bogotá. Fernando nos contestó diciendo, todavía es muy temprano, más bien armemos un proyecto en el plan de desarrollo. Entonces, la primera vigencia de lo que luego se llamó Sistema de Museos y Patrimonio Cultural
Fernando le dio un dinero importante a Edmond. Coincidió una coincidencia muy interesante, y es que la universidad en aquel entonces recibió dos edificios importantes, el Claustro San Agustín y el Centro Gaitán. Para los dos espacios nosotros armamos proyectos. Recuerdo que para el Centro Gaitán le presentamos un proyecto a la rectoría para pensar un Museo Nacional de Historia Contemporánea, Jorge Eliezer Gaitán. Y para el Claustro de San Agustín le propusimos un portal de museos, y además pensamos que ahí debía ser la sede de la maestría. El segundo proyecto, el del Claustro de San Agustín, se le dio vía libre, y bueno, arrancamos clase en 2008, literalmente con casco, todos los días llegando en casco al claustro, porque el edificio estaba... Apenas iban a empezar. Estaba muy derruido, sí, exacto. Entonces estaba en un estado muy lamentable. Sin embargo, pues para nosotros era importante estar allí. Prácticamente la primera cohorte de 2008 a 2010 se formó ahí. Y ahí hicimos, digamos, una especie de trinchera museológica, donde hicimos conferencias, convocamos a los museos de Bogotá, movilizábamos el debate sobre la política nacional de museos, que empezó a darse en 2009. Hicimos un montón de declaratorias, organizamos la primera cátedra latinoamericana de museología y gestión del patrimonio, y trabajamos muy fuertemente en esa idea de sacar adelante el sistema de museos y patrimonio cultural de la universidad. ¿Y cómo fue la recepción? ¿Qué tipo de profesionales empezaron a interesarse? ¿Quiénes participaban? Esa recepción fue paradójica, digámoslo así. Así que fue paradójica porque en principio, por ejemplo, el Museo Nacional de Colombia, con respecto al Museo Nacional, encontramos resistencia. O sea, nadie creía que el país necesitaba una maestría en museología. Muy pocas personas. Los primeros aliados que tuvimos, que eso es muy interesante, fueron los médicos que tenían a cargo museos de historia de la medicina. Particularmente en los colegas del Museo de Historia de la Medicina de la Universidad Nacional, fueron claves. Ellos empezaron a escucharnos y a entender. Los médicos del Colegio Nacional de Medicina, de la Academia Nacional de Medicina. Bueno, ellos fueron los primeros que empezaron a entender, como a acercarnos, como a abrirnos las puertas, el debate, y afuera de Colombia. Fuera de Colombia fue así como inmediatamente. Eso fue como, ¿qué? ¿Cómo? ¿En Colombia? ¿Maestría? A nivel latinoamericano. A nivel latinoamericano. Fue muy rápido el colegaje, muy rápido, muy generoso además. Pues porque no podíamos pagar honorarios de académicos internacionales. Esto era, te pagamos el pasaje, los viáticos, una buena residencia en algún hotel, y eventualmente algún dinero adicional. Pero ese tinglado internacional fue clave para poder entender que el proceso tenía pertinencia. Y por el otro lado, los jóvenes estudiantes. La primera corte fue muy interesante porque arrancó con dos convocatorias. No logramos en la primera generar una especie de, digamos, de corte que nos permitiera tener un punto de equilibrio económico, pero luego finalmente, pues, esa fue una de las cortes más grandes, y ya de ahí en adelante el programa paulatinamente fue ganando credibilidad. Con Edmond y con Marta teníamos una especie de lema. La maestría en museología le da legitimidad al sistema de museos y patrimonio, y el sistema de museos y patrimonio le da credibilidad a la maestría. Era como una especie de sinergia que nos permitía ir paulatinamente pensando en que efectivamente un programa de esa naturaleza tenía pertinencia, era necesario, y por el otro lado era viable en el medio académico colombiano. En ese momento se piensa a idear algo como lo que
este año se está debatiendo una ley de museos, o sea, o todavía era como, estamos apenas formando este grupo de profesionales que se están interesando, que vamos a nutrir un debate y la ley de museos empieza a entrar es tiempo después. Digamos, nosotros teníamos claro que, digamos, que el marco normativo de administración de los museos en ese momento, 2008, 2009, no era suficiente. El debate de la Política Nacional de Museos de 2009 fue digamos, el momento inicial de decantación de esa idea importante, es decir, necesitamos una ley de museos. Pero realmente desde el 2009 a más o menos 2015, 2016, en 2016 realizamos el primer ¿Borrador o...? no, el primer encuentro académico específicamente sobre ese asunto. Y paralelo a ello, algunos estudiantes de la maestría, particularmente un estudiante que trabajaba en aquel entonces en el Museo Nacional y hoy sigue trabajando, Fernando López, empezó a reflexionar sistemáticamente porque varios profesores le dijimos, Fernando, conociendo tan profundamente el proceso de institucionalización del Museo Nacional, pues es clave que tú asumas la tarea de decir las condiciones de posibilidad jurídica de este asunto cómo van. Y Fernando, efectivamente, un tiempo después, ya presentó la tesis. Un fragmento importante que hoy se convirtió en libro. Bueno, luego lo editamos como libro. El primer libro sobre ley de museos apareció. Y claro, en todo este debate, digamos, en la medida en que hacíamos un ejercicio muy importante de politización del sector de museos, que es un sector que todavía sigue siendo muy subalterno, no tiene una voz política gremial claramente planteada. En ese contexto, y sobre todo cuando creamos la Alianza Colombiana de Museos en medio de la pandemia, ese elemento va a tener una claridad fundamental, ¿sí? La coyuntura que se da en el proceso, digamos, de la elección presidencial, de la última campaña presidencial, en el diálogo con el pacto histórico de la Alianza Colombiana de Museos, la maestría en museología, también hay un elemento que es muy importante, el programa de radio Museos en Contexto, que ya va a cumplir casi 15 años de emisiones. Ahorita lo estamos volviendo a emitir en una especie de versión 2.0 entre la maestría en museología y ahora sí el Museo Nacional. Dos instancias que debieron todo el tiempo, desde hace 15 años al menos, funcionar articuladamente para sacar este proyecto de profesionalización del sector de museos. Entonces, esos elementos hacen que hoy tengan una claridad fundamental tener la ley de museos. El proyecto busca darle como un mayor posicionamiento a los museos en la opinión pública, ¿cierto? Como darle como una mayor visibilidad o... Seguramente ese va a ser uno de los efectos, digamos, residuales, pero lo más importante, la pepa dura, digámoslo así, del proyecto de ley de museos es la construcción del Subsistema Nacional de Museos, ¿verdad? Darle un régimen general a la función de los museos, a la función profesional de los museos, darle un espacio institucional y político a la sostenibilidad de los museos, de todos los tipos de museos. Particularmente, pues hay tipos de museos que nos parecen muy importantes de proteger, los lugares de memoria, los centros de memoria, los museos comunitarios, ese tipo, digamos, de iniciativas museológicas que están centradas en los procesos comunitarios, populares, barriales, que son claves para entender la forma como en Colombia estamos tramitando y construyendo la memoria, pero sobre todo tramitando este duelo colectivo que nuestra sociedad se insiste en no reconocer. Darle el rol protagónico a la población, digamos. Claro, a través de la estructura, digamos, de esta polifonía museológica que planteaba hace un instante, de pensar que la Constitución del año 91 nos da, por un lado, una matriz narrativa muy importante y por el otro lado, una arquitectura democrática de gobernanza cultural. Esos dos elementos nos hacen pensar que las dinámicas de representación y de autorrepresentación museológica de los grupos sociales en Colombia, pues es clave, es fundamental democratizarlos, y ahí el museo juega un papel muy importante. La democratización de los procesos curatoriales, la apertura a procesos de co-creación de las dinámicas museográficas,
el trabajo radical de, digamos, de polifonía y de diálogo en la construcción de las colecciones de los museos, en el agenciamiento de los museos, de los documentos, de los archivos, de todos esos elementos. Ustedes saben, los historiadores, que ahí reside la memoria, ¿verdad? No solamente en los documentos, en esto que estamos viendo acá, que es una de las condiciones más complejas que tiene hoy el Museo Nacional, ¿verdad? Su falta de espacio. Aquí está, en este patrimonio que, pues digamos, está protegido. Tenemos, por una condición en este momento coyuntural, las tenemos así salvaguardados para que efectivamente las generaciones futuras disfruten y puedan interpelar estos cuadros y estos patrimonios y otros muchos más, porque pues de los grandes problemas que tiene el museo es que sus colecciones se deben a procesos muy complejos de silenciamiento, de vaciamiento, de abayazamiento, pero por el otro lado también se debe a dinámicas, digamos, muy virtuosas, porque hay que decirlo que son virtuosas, es decir, pensar a Teresa Cuervo Borda en los años 40 intentando convencer a los grandes políticos del país que le entreguen este edificio al Museo Nacional, pues es una gesta, digo, nadie puede negar que fue una mujer muy lúcida y que la instalación de la primera exposición que ella hizo, pues era un paso importantísimo en la modernización, y lo que hizo luego Emma Araujo radicalizando esa modernización es importante, y más adelante lo que hizo Elvira Cuervo de Jaramillo con este museo y con la política pública de museos. Sí. Bajo su dirección, ¿cómo cambia? ¿Qué objetivos tiene el Museo Nacional? El museo tiene, digamos, la administración tiene estos dos grandes proyectos. Por un lado, la territorialización del Museo Nacional, y por el otro lado, la ley de museos. Es decir, en este momento la arquitectura jurídica de la Ley General de Cultura hace que este museo sea el cabeza de sector. Eso es muy impensable en otros contextos nacionales. Es decir, el Museo del Prado no es la Dirección Nacional de Museos de España, perdón. Pero eso ocurre aquí. No debería suceder porque es clave que los museos colombianos, sean públicos o privados, tengan una instancia en la arquitectura del Estado que efectivamente les permita fortalecerse como instituciones claves de la vida de la democracia contemporánea colombiana, ¿sí? Y por el otro lado, pues el Museo Nacional tiene que continuar siendo el Museo de la Nación, pero tiene que continuar siéndolo ya no, digamos, dentro de esta matriz elitista, sino efectivamente asumiendo con radicalidad estos dos elementos que te mencionaba sobre la Constitución del año 91, ¿verdad? Sí. Si queremos que efectivamente la nación, ese constructo colectivo, efectivamente sea pertinente para la construcción de la paz, pues necesitamos que el museo modernice y radicalice, pluralice profundamente todos sus protocolos de construcción museológica. Entonces queda una labor pedagógica grande por delante. Sí, tenemos algo que es muy importante, y es la construcción del área científica del museo, la construcción de los protocolos de curaduría participativa, investigación curatorial participativa, todos los procesos de co-creación museográfica, la territorialización del museo. Estamos pensando en un museo archipiélago, es decir, tomar los 9 museos que tiene el Ministerio de Cultura en territorio y convertirlos en un museo que se expande en el territorio, que construye capacidades museológicas en todo el territorio, ¿verdad? Pero que sobre todo nos permite imaginar una circulación virtuosa de exposiciones que han sido enunciadas colectivamente por diferentes grupos articulados a partir del museo. Sí. Ya para finalizar, este año son los 200 años. Sí.
de la institucionalidad del Museo Nacional. Bajo su dirección, pues es un privilegio estar dirigiendo el museo en esta conmemoración tan importante y con un proyecto tan grande por delante, o unos proyectos. Cuéntame un poco más de esas sensaciones, ese porvenir que usted espera que se materialice en el Museo Nacional. Como tú dices, es un privilegio y al mismo tiempo una gran responsabilidad. Estamos pensando, primero el arco celebratorio, no centrarlo única y exclusivamente en el Museo Nacional de Colombia, es decir, en este edificio, en estas colecciones, en esta trayectoria institucional. Lo que pensamos con el equipo directivo del museo es imaginar que esta celebración es una celebración de todos los museos, es decir, que en 1823 se funda este museo, pero al mismo tiempo se funda una experiencia museológica que hoy nos lleva a tener más o menos 800 museos en todo el país. O sea que tenemos una doble dinámica. Sí, arranca la historia de este museo, pero también arranca la historia museológica colombiana, ¿sí? Por eso el 28 de julio celebramos una Noche Nacional de Museos, convocamos a través del programa de concertación y estímulo del Ministerio de Cultura esos elementos y por el otro lado entregamos por primera vez el Premio Nacional de Museos, ¿sí? Es decir, que este elemento de cumplir 200 años, ser el museo más antiguo del país, uno de los más antiguos de América Latina y uno de los más antiguos del mundo, implica al mismo tiempo convocar a todo el sector de museos a una celebración colectiva que nos permita, por el otro lado, a través de nuestros debates sobre la ley de museos, imaginar un futuro posible, mucho más poderoso en términos de construcción de democracia y de paz para toda la institucionalidad museológica nacional. Muchísimas gracias, profesor. No, gracias a usted. ¿Algunas palabras más? No, ¿dónde está la cámara? ¿Nos perdimos? Allá está. Básicamente pues un saludo para todos los estudiantes del Departamento de Historia, para todos los estudiantes y las estudiantes de la Universidad Nacional. Acá en el Museo Nacional encuentran un lugar significativo, yo diría, aunque el adjetivo pueda sonar un poquito banal, fascinante, muy importante si se acercan, por ejemplo, al curso de formación de educadores de museos. Es un curso muy bonito que se hace anualmente. Allí se han formado muchos educadores y educadoras de museos. Es un lugar clave, digamos, de las propuestas que tenemos en términos de profesionalización. Eso es lo que quisiera decir y bueno, un saludo enorme a mis colegas y mis colegas de la universidad. Nuevamente, muchísimas gracias. Vemos estos proyectos que tienen una meta muy clara, que se han gestado en un largo tiempo, que han integrado muchísimas personas y que esperemos que ayuden a darle mayor visibilidad y participación a la población colombiana con sus etnicidades, con la diversidad que nos hace colombianos y que nos ayuda a construir una paz duradera. Claro que sí. Y que el Museo Nacional, su dirección, colaboren mucho de aquí en adelante. Gracias por los buenos deseos. Muchísimas gracias, profesor. Chao. Muchas gracias. Chao, que estén muy bien.